vamos a amar con los gritos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios bueno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Señor, te damos gracias por estas alabanzas, que sean como olor fragante, Señor, que realmente te hayan agradado, Señor, y te pedimos ahora que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para recibir esta palabra, que tú respaldes esta palabra y nos ayude, Señor, día a día a crecer no solo en gracia, también en conocimiento, Señor, que podamos llevar y extender esa gracia a los necesitados, a los que aún no te conocen, que podamos día a día ser más como tú y dar ese testimonio de que tú eres un Dios vivo, un Dios de misericordia, un Dios de amor, Señor, y un Dios que da oportunidades. Le damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Abrimos nuestras Biblias en Mateo. Continuamos con Mateo 17. Hoy vamos a finalizar Mateo 17.
Pero antes de que finalicemos Mateo 17, vamos a dar un repasito. Recordemos que la semana pasada vimos que el Señor Jesús estaba anunciando por segunda vez su muerte, pero también anunciaba su resurrección. Hoy vamos a finalizar este capítulo con el episodio del pago del impuesto o tributo al templo. Este evento fue narrado únicamente solo por Mateo en el Evangelio de Mateo. En los otros evangelios no se encuentra. Ahora veremos al Señor Jesús llegando a Capernaum, donde estos cobradores de impuestos mandan a cobrar el tributo que servía como ayuda para todo lo relacionado con el templo, ¿no? Solo algunos judíos eran fieles, solo algunos judíos pagaban el impuesto, otros veían la manera de evadir esta responsabilidad. Entonces vamos a Mateo 17, capítulo 17, versículo 24 al 27, vamos a ver hoy. El tema se llama la omnipotencia de Dios y el pago del tributo o impuesto del templo. Mateo 17, versículo 24 al 27 dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Estamos viendo que Jesús estuvo un tiempo retirado, el Señor Jesús estuvo un tiempo retirado, y él regresa a Capernaum, y ahí es donde se encuentran estos cobradores de impuestos que se le acercan a Pedro para mandarle un recado al Señor Jesús, ¿no? Ellos sabían que realmente Pedro pues era discípulo de Jesús y que Pedro iba corriendo prácticamente a comentarle al Señor, ¿no? Es un tema que solo dijimos un rato que solo está en Mateo, y cabe mencionar que aunque solo esté en Mateo, toda la palabra que esté en la Biblia es importante porque todo es inspiración del mismo Dios, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para guiarnos a Cristo Jesús. Todo apunta a Cristo Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis apunta a Cristo Jesús. Todo lo escrito en este libro, en esta Biblia, es útil para nuestra vida. Es útil para que podamos llegar a Cristo. No podemos ganarlo, pero sabemos cómo a través de la palabra, ¿no? Aquí está todo lo que necesitamos, aquí está toda la ayuda necesaria. Recuerden que la Biblia es más que suficiente, no necesitamos otra ayuda alguna. Lamentablemente a veces nos vamos a la psicología, nos vamos a la filosofía y no, realmente es más que suficiente. Todo el consejo divino aquí está y es más que suficiente. Entonces volvemos al tema. Estos cobradores del templo no se atrevieron a ir directamente con el Señor Jesús. Vemos que se le presentan aquí a Pedro, ¿no? Y le dijeron: Pedro, ¿acaso tu maestro no paga las 2 dracmas? Le dicen, ¿no? Entonces Pedro, ¿qué hace? Pues le dice con toda la confianza en uno: claro que sí. Él dijo: claro que sí, y sabían que por lógica Pedro se iba a ir corriendo a decirle al Señor Jesús, y obviamente vemos que Pedro realmente se fue corriendo a decirle al Señor Jesús. Pero vamos a hablar un poquito de lo que es la moneda. Esta dracma, un dracma o una dracma, porque así le llaman ellos, era una moneda griega que equivalía al pago de una jornada de trabajo. Así que prácticamente lo que estaban cobrando eran 2 días de trabajo. Esto se pagaba anualmente. ¿Para qué? Para todo los gastos del templo, para todos los sacerdotes, para todos los que estaban allá, ¿no? Aparte eran los impuestos que eran para los romanos. Así que estas 2 dracmas eran para el templo. Y también podemos tomar el equivalente de que el denario era igual, costaba lo mismo que el dracma. Así que esas 2 monedas, tanto el dracma como el denario, eran los que se estaban utilizando en el tiempo del Señor Jesús, eran los que se utilizaban en el Nuevo Testamento, ¿no? Y este impuesto era algo obligatorio. Por eso los cobradores, ¿qué hacían? Se instalaban con sus mesas en los lugares, en toda ciudad, en toda aldea. ¿Para qué? Para que no evitaran, para que las personas no evadieran este pago de impuesto. ¿Por qué? Porque no todos cumplían este impuesto. Algunos sí evadían, algunos veían la manera de escaparse, pero ellos creyeron que a lo mejor el Señor Jesús haría lo mismo, ¿no? A lo mejor pensaban que Jesús iba a evadir y no pagar el impuesto. Y algo muy similar a lo que sucede hoy día.
lamentablemente pues algunos cumplen con sus impuestos, algunos no pagan sus impuestos, y como hijos de Dios debemos de cumplir con las leyes de este mundo, pues han sido puestas por Dios. Vamos a Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces es difícil a veces pagar estos impuestos, pero recuerden que son puestas por Dios. De alguna manera, si no pagamos, si no cumplimos, estamos resistiendo a Dios y podemos acarrear ¿qué? Condenación, ¿no? Así que el pago del impuesto, en este caso, se podía hacer en la ciudad de Jerusalén, en el caso del Señor Jesús, y se hacía en el festival de la Pascua, o también se hacían colectivas, como en este caso, que iban a otros lugares a cobrar, ¿no? Pero lo hacían con un mes de anticipación. Entonces, al ver que era con un mes de anticipación, nos muestra que estaba muy cerca ya la muerte del Señor Jesucristo, estaba muy cerca ya su resurrección, porque aún no llegaba a Jerusalén. De Capernaum a Jerusalén nos faltaba tal vez como un mes para que el Señor, mes y medio para que el Señor llegara, ¿no? Es más o menos los cálculos, ¿no? Apenas él estaba llegando a Capernaum, y Pedro le responde a los cobradores de impuestos que sí paga a su maestro, y lo dice con toda la confianza del mundo, y esto nos muestra que Pedro tenía una relación bien hecha con el Señor Jesús. Estaba cada vez más conociendo a su maestro, y él sabía que su maestro iba a cumplir con el pago del impuesto, ¿no? Pedro llega a la casa a buscar al Señor Jesús con el fin de contarle lo que estos habían comentado, ¿no? Y entrando para decirle, Pedro se lleva tremenda sorpresa, ¿no? Cuando el Señor le recibe, pero con una pregunta, ¿no? Con unas preguntas. Le dice: ¿qué te parece, Simón? Pedro está entrando y lo recibe. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Entonces estamos viendo, tenemos que observar acá, y vamos a observar bien, y notemos que antes de que Pedro le diga sobre los cobradores de impuestos, el Señor Jesús está lanzando unas preguntas, las cuales dan a conocer su omnisciencia. Y esta omnisciencia es que él conoce los pensamientos de las personas. Él ya sabía lo que le habían dicho a Pedro, ya sabía la intención de esas personas, y vemos que le está mostrando que él conoce todo y nada puede escapar de él, ¿no? Entonces, algo que tenemos que aprender, que él conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y dice el Salmo 139, capítulo 139, versículo 3: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él conoce todo. El Señor Jesús es Dios, y todo es desnudo ante sus ojos, y no podemos ocultar nada ante Él. Nada puede ser ocultado ante Él. Ahora, ¿qué quiso decir el Señor Jesús con esas preguntas de los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Era como si el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro: ¿cómo ves, Pedro? ¿Acaso los reyes cobran impuestos a su propia gente? ¿Acaso los reyes cobran impuestos a los conquistados y a su propia gente? Le pregunta, ¿no? Esas preguntas obviamente nos hacen pensar que el Señor Jesús estaba tratando de demostrar a Pedro que así como una familia real estaba exenta del pago del impuesto, ya sea él como hijo de Dios, pues no debía estar obligado a pagar el impuesto, porque él es el hijo de Dios. Pedro responde totalmente asombrado. ¿Y cómo no va a estar asombrado? Si obviamente tú no estarías asombrado si Dios te recibe con unas preguntas de todo lo que ya estás viniendo a contarle, o te recibe y te dice cosas que tú estás teniendo pensamientos, que nuestros pensamientos no son a veces buenos. Obviamente estaba asombrado, y pues obviamente nos debe llevar a reflexionar para vivir con la certeza de que el Señor Jesús siempre va a estar presente en todo, y que Él no puede ser engañado y mucho menos burlado, ¿no? Entonces vemos que Pedro le responde: de los extraños, le dice. O sea, prácticamente le dijo que se le cobran los impuestos a las personas que han conquistado, y no a los que son de la familia, ¿no? O sea, no los que son de allá mismo, ¿no?
Y Jesús le responde, luego los hijos están exentos. O sea, algo así como que, Pedro, has comprendido, los ciudadanos quedan exentos del impuesto. Los ciudadanos quedan exentos del tributo. Los rabís, ¿qué hacían en ese tiempo? Ellos estaban exentos de pagar ese impuesto. Los sacerdotes estaban exentos de pagar ese impuesto. ¿Acaso el Señor Jesús no tenía el derecho de estar exento también? Claro que sí, pero aún así Él no quiso reclamarlo. Solo vemos que se lo enseñó a Pedro, se lo hizo ver a Pedro, porque el por qué no debería Él pagar el impuesto. Sin embargo, vemos que le enseña también a Pedro que tiene que ser sabio, tiene que ser prudente. El Señor quería que vieran que las leyes eran puestas por Dios y que pagaría, y así se identificaría con el ser humano. ¿Puedes atender? Sí. Rápido, por favor. Entonces vemos que los rabís, repetimos, estaban exentos de pagar impuestos, los sacerdotes también. El Señor Jesús no quiso reclamar esto, nada más le hizo ver a Pedro que él no debería pagar el impuesto, pero que tampoco iba a ser una persona que pelee, ¿no? Él no quería en ese momento causar una disputa, ¿no? El Señor quería que vieran que las leyes eran puestas por Dios y que pagaría así, y de esa manera también se identificaría con el ser humano y daría ejemplo a los demás. Adelante, buen día. Entonces Pedro le dice, adelante. Pedro recibe esta información de parte del Señor Jesús y sin embargo vemos que el Señor le dice, para no ofenderles, ve al mar, echa un anzuelo y al primer pez que saques, dice, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí, por ti. Estamos viendo al Señor Jesús muy totalmente confiado de lo que Pedro iba a hacer y cómo él iba a pagar estos impuestos. El Señor Jesús no estaba obligado a pagar este impuesto, pero ¿qué pasa? No quiso caer en controversia, porque no era necesario. Él estaba dispuesto a pagar para no ofenderlos, para no caer en disputas, ¿no? El Señor Jesús, aún siendo el verdadero Hijo de Dios, ¿qué hizo? Estamos viendo que se está sujetando a las autoridades, se está sujetando a este pago. Lamentablemente nosotros a veces no nos sujetamos a nuestras autoridades, a veces no queremos pagar impuestos, a veces no nos sujetamos a las autoridades espirituales, y esto acarrea condenación, dice Romanos 13. Es importante que nosotros nos sujetemos a las autoridades. En este caso el Señor Jesús no estaba obligado a este impuesto, pero dijimos que Él estaba dispuesto a pagar para no ofender a esas personas. El Señor Jesús, aún siendo el verdadero Hijo de Dios, vemos que hace someterse. Demostraba que había venido a esa tierra ¿a qué? A cumplir con la ley de Dios, a cumplir con la voluntad del que me envió, dice Él siempre. Entonces el Señor estaba dando la enseñanza de pagar todo lo que es estipulado por la ley. Y a veces decimos, bueno, pero a veces no tenemos, pero tenemos que confiar en el Señor de que Él va a proveer. Si tú estás en obediencia, Él va a proveer. Él siempre va a proveer, nunca nos va a dejar solos. Y vamos a ver el por qué, ¿no? El Señor estaba dando la enseñanza de pagar todo lo estipulado por la ley, todo estaba dando el ejemplo, no solamente de cumplir con nuestro deber, porque también debemos de ir más allá de nuestro deber. No olvidemos que estos líderes religiosos buscaban una oportunidad también para que cayera el Señor, para que quebrantara una ley. Y lo mismo pasa acá. Como cristianos, como que están viendo en qué momento vamos a tropezar para... No que es cristiano, no que es cristiana. Entonces, él sabía que estas personas, el fin era hacerlo tropezar. ¿Para qué? Para que vean que quebrantó la ley y desprestigiarlo. Y eso es lo que el mundo trata de hacer con nosotros. Obviamente el Señor conocía las malas intenciones, dijimos que es omnisciente. Él conocía las malas intenciones del corazón de estos cobradores de impuestos, y obviamente le enseña a Pedro a qué, a ser humilde y a obedecer. ¿Okay? Entonces podemos observar que el Señor Jesús vino ¿a qué? A hacer la voluntad del que le envió. No vemos a un Señor Jesús que cambió todo para hacerlo a su manera, ¿no? Vemos que Él lo hizo tal y como el Señor, el Padre se lo pidió, y esto nos debe llevar a meditar, obviamente, que nosotros tenemos libertad por Cristo, pero si esa libertad que Él nos ha dado, con nuestro ejemplo, dañamos a los débiles en la fe,
O sea, ¿qué pasa? Que lo podemos hacer tropezar. Sabes que yo no pago, sabes que yo no me sujeto, sabes que yo la policía no me importa, las leyes no me importan de este mundo. Pero nos están observando y los débiles en la fe estamos siendo tropiezo para ellos. Entonces tenemos que cuidar todo esto, ¿no? O sea, nosotros ya nos hemos salvado, ya somos extranjeros, no pertenecemos a este mundo, pero estamos en este mundo y estamos testificando de Cristo. Entonces, vemos que lo correcto debe ser abstenernos de un mal comportamiento, como dice el Señor Jesús en esta situación, que querían hacerlo tropezar. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo no voy a pagar, ¿sí? Porque razones las hay. Él es el Hijo de Dios, Él no está obligado, pero Él no quería hacer escándalo, no quería ofenderlos, no quería hacer tropiezo para los demás. Así que como creyentes debemos aprender de esta historia que nuestra libertad en Cristo no sea causa de tropiezo. Además, vamos a 1 Corintios capítulo 8, versículos 7 al 13. ¿Tienes? ¿Hay otra Biblia? Primera de Corintios capítulo 8, vamos a leer del 7 al 13. Aquí es un ejemplo de lo que estamos enseñando. Primera de Corintios capítulo 8, versículo del 7 al 13. Dice, sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales, entonces cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad, aquí está, de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. No estamos hablando de la carne, estamos hablando ahorita del pago de impuestos. Y esto de la carne otro día lo vamos a explicar, pero estamos hablando del pago de impuestos. Cualquier cosa que hagamos que puede ser ocasión de que un débil en la fe tropiece, es ir en contra de Cristo. Es algo que tenemos que tener cuidado. Pablo seguía el consejo del Señor Jesús. Nosotros debemos seguir el consejo del Señor Jesús. ¿Cuál era este? No ser de tropiezo para los débiles en la fe. Si tú ya estás maduro, si tú ya tienes conocimiento, vive la palabra, obedece, como en ese caso lo hizo Pedro. Pedro no dudó, obedeció. La forma que el Señor Jesús usó para cumplir esta ley fue algo sobrenatural. Y de manera sobrenatural el Señor va a proveer. Podemos ver que el Señor muestra su omnisciencia y muestra el control total que tiene sobre todo, sobre la naturaleza. Y esto me recuerda cuando los discípulos estaban en el mar de Galilea, no sé si recuerdan, que de pronto se desató una gran tormenta y el Señor Jesús dormía en la barca y ellos estaban asustados siendo pescadores. Estaba la tormenta muy fuerte, al grado de que ellos se asustaron, porque era espiritual. Allí el mal tuvo que ver, porque Pedro y otros eran pescadores, no se van a asustar ante una tormenta, están acostumbrados a esto. Sin embargo, era algo más fuerte. El Señor Jesús estaba durmiendo, estaba cansado, como el 100% hombre, 100% Dios. La humanidad estaba cansado de tanto predicar, de estar orando, de estar atendiendo a la gente, y estaba cansado y lo despiertan. Y él que dice, hombres de poca fe. No caigamos en esta poca fe. Hombres de poca fe. Se paró y reprendió el mar, reprendió los vientos,
y vino bonanza. Entonces esto nos hace ver que el Señor nada puede oponerse a Él. Y esto nos debe dar confianza de que si nosotros obedecemos, si nosotros caminamos, de hecho van a llover bendiciones. Pero si nosotros vivimos en desobediencia, no vendrán esas bendiciones. No seamos hombres y mujeres de poca fe. ¿Okay? Entonces esta historia pues, nos lleva también a una enseñanza. No debemos desobedecer al Señor cuando el Señor da una orden en el caso de su palabra, pues es una orden directa de Él. No la vas a cuestionar. Y hemos visto que dice la palabra que hasta los demonios obedecen al Señor y hasta tiemblan. Y qué triste que el ser humano no caiga en esta obediencia. Es muy triste. Entonces, en el caso de Pedro, vemos que el Señor le da una orden a Pedro y le dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. Tú ve al mar, echa el anzuelo, saca el pez y abre la boca y va a salir una moneda, un testatero que es una moneda que equivale a 4 dracmas. Y dices, bueno, para empezar, la palabra no ofenderles se refiere a literalmente al escandalizar. No escandalices, no pongas en tropiezo la vida de otros, para comenzar. Luego vemos que el Señor Jesús le dice, tú ve, para no causar tropiezo, tú ve y ve a sacar este pez del mar. Vemos que Pedro no se quedó sentado y como cuando una madre o un padre le dice a su hijo, oye, haz esto, y se queda ahí sentado un rato. Y en su mente, no tengo ganas de hacerlo, o lo voy a hacer cuando yo quiera. No, vemos que Pedro inmediatamente obedeció la orden. Y esto, si lo podemos ver de manera militar, así debe de ser. Un militar, tú le das una orden y la tiene que hacer inmediatamente. Y esa es la obediencia. Cuando tú sí lo haces, pero lo haces en tu tiempo, porque yo soy así, es cuando yo quiera, ya no estás obedeciendo aunque lo hagas. Estamos viendo a un Pedro que nos muestra cómo debe ser un cristiano. Primero que nada, cuidar de no ser tropiezo. Segundo, obedecer. El Señor Jesús quería pagar este impuesto, manda a Pedro a hacer algo y vemos que él obedeció al Señor. Y muchos dicen, bueno, está bien, yo voy a pagar ese impuesto y a lo mejor me voy a quedar en mi casa porque pues no tengo trabajo y pues no tengo manera de cómo cubrir esto, pues el Señor va a mandar algo, pero no de esa manera. Pedro fue enviado a trabajar. Le dijo el Señor, tira tu anzuelo. Pedro era un pescador de red. Sin embargo, se sujetó y tiró su anzuelo. Y el primer pez que saques, de ahí vas a sacar esta moneda. Entonces estamos viendo que Pedro se sujetó, trabajó, no se quedó sentado, no se quedó parado, no se quedó, bueno, va a venir la bendición. Dice que el Señor va a proveer, va a venir la bendición. No, él trabajó. Y es importante tomarlo en cuenta, porque a veces caemos en el error. Entonces Pedro trabajó en ello y aunque era pescador, dijimos que tiró el anzuelo, se sujetó, se humilló, ¿sí? Se estaba humillando ante el Señor porque él era de red, sacaba muchos peces, fue a pescar solo uno. Estamos viendo cómo nos humillamos ante el Señor, cumplió las órdenes del Señor y vemos la obediencia inmediata, ¿sí? En ocasiones, pues dijimos hace rato que no obedecemos las leyes de este mundo, en ocasiones no obedecemos a los líderes espirituales, pero vemos que aquí Pedro nos da el ejemplo de cumplir tanto al Señor y al pagar obviamente los 2 dracmas, cumpliendo la ley de este mundo igual, ¿no? Entonces es importante que cumplamos esas leyes. El Señor Jesús enseña a Pedro a obedecer, a ser humilde. El Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, no dijo lo voy a hacer a mi manera, sin embargo nos enseña que nosotros también debemos de hacer la voluntad del Padre y no a nuestra manera, sino a la manera de que el Señor nos pide, ¿no? Otra cosa que es asombrosa es cómo sabía el Señor Jesús que en el pez, dentro del pez había una moneda, un estatero. ¿Cómo lo sabía? Entonces vemos otra vez la omnisciencia de Dios, vemos que cada detalle en la tierra, cada detalle en esta naturaleza, en este mundo, en este universo tan vasto, es controlado por Dios. Vemos la omnisciencia y vemos la omnipotencia de Dios. Nada es imposible para Dios. Entonces Él controla, Él creó todo esto y nada se opone ni nadie se opone a Él. Y el que se opone, ¿qué va a pasar? Va a tener una recompensa, va a tener condenación. Dijimos hace rato en Romanos 13 que acarrea condenación. Entonces no nos conviene
somos los únicos tercos, porque el mar le obedece, los vientos le obedecen, todo, las montañas, si quiere moverlas, se mueven, los mundos giran como Él quiere, están sobre su eje, y de alguna manera Él tiene todo bajo control. Pero no quiere decir que no estemos controlados. Él permite ciertas cosas. Él permite ciertas cosas. Somos los únicos que somos desobedientes, tercos, y voy a contar esta historia de las ovejitas de los pastores, y no queremos llegar a pasar por esto. Esas ovejitas que son traviesas, que son tercas, que no obedecen al Señor, y se están saliendo del redil a cada rato, para que el Señor los mantenga en el redil, el pastor, que hace, le quiebra la patita. Le quiebra la patita, las pone en sus hombros, la carga, así la va llevando varios días hasta que sane, y se impregna de su pastor. Cuando la baja, la ovejita ya no se quiere salir del redil. Entonces, ese quebrar la patita, tenemos que tener cuidado de no caer en desobediencia constante, porque puede venir algo a nuestras vidas. Y no es porque el pastor no ame a su oveja, sino que lo hace porque la ama, la disciplina. Entonces aquí estamos viendo que Pedro nos da un ejemplo. Vemos al Señor que está en total control de todo lo que es la naturaleza de los animales, y pues obviamente este pez, pues era algo imposible que saques al primer pez y que esté esta moneda allá. O sea, piénsalo, analízalo, es algo imposible. ¿Cómo va a ser que yo tire mi anzuelo el primero? Ahí va a estar el estatero. Y nos debe de asombrar. Sin embargo, vemos que realmente sucedió así. Realmente fue así. Es algo que no puedes ver constantemente. O sea, digo, una casualidad. No hay casualidades en la vida del cristiano. Todo pasa por algo. Entonces, ¿has visto tú que alguien saque un pez y saque algo de una moneda dentro de...? ¿No? ¿Verdad? O sea, si habrá pasado por algo, a lo mejor alguien necesitaba, pero porque Dios quiso. Pero todo está en control del Señor. Entonces el Señor Jesús lo que hizo, usa esta moneda para la provisión, para los impuestos. Obviamente debemos de pensar siempre que el Creador, pues obviamente sabe todo, conoce todo, y Él puede dar una orden. Tal vez le dio una orden a ese pez para decirle, trágate esta moneda y tráemela acá cuando este anzuelo pase. Entonces tenemos que ver que todo está en control de nuestro Dios, nada escapa de Él. El Señor le dijo, tómalo y dáselo por mí, por ti. Estamos viendo cómo el Señor Jesús estaba cubriendo la necesidad de Pedro. No solo pagó por Él pagó por Pedro. Pedro tenía una relación estrecha con el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación estrecha con el Señor, créeme que la provisión va a llegar. No sé por qué estés pasando, no sé cuáles son las situaciones en tu vida, pero solo sé que Dios sí las sabe, y que Dios está en total control, y que Dios no escapa nada. Porque a veces pensamos que Dios no está viendo nuestra situación. Él todo lo ve. Nada escapa de su vista. Y es Dios. Él puede hacer y mover lo que quiera, porque también no solo es la omnisciencia, no solo la omnipotencia, sino también la soberanía, porque la soberanía es que yo hago lo que quiero, con quien quiero y como quiero. A veces tomamos el lugar de Dios y nos creemos soberanos. No, Él es nuestro Señor, Él es soberano, Él debe gobernar. Estamos viendo que acá dice, tómalo con la seguridad de que ahí estaba y dáselo. Ese estatero equivale ¿qué? A 4 dracmas, 2 dracmas para tu impuesto y 2 dracmas para el mío. Es lo que hace el Señor Jesús, ¿no? Entonces vemos la omnipotencia total, es notable, Dios está en control, vemos los atributos de Dios, y nada es imposible para Dios. Romanos 13:6, acompáñame a Romanos 13:6. Dice Romanos capítulo 13, versículos 6 al 8. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que le debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debéis nada, no debéis a nadie nada. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces vemos que como hijos de Dios, nosotros debemos de no deberle nada a nadie, pagar lo que debemos. A veces decimos, bueno,
algún día le pagaré, o no, aquí se paga a todo. Si es impuesto, un impuesto; si es honra, honra; si es respeto, respeto. Y como hijos de Dios, que ya no pertenecemos a este mundo, que somos extranjeros, pero vivimos aquí y representamos a Dios aquí, estamos trabajando aquí, así que debemos cumplir y obedecer a las autoridades en cuanto a sus leyes establecidas. Eso es importante. De esa manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a honrar a Dios, vamos a exaltar su nombre, ¿sí? Ya sea la situación como la veas, bien o mal. Bueno, es que si pago mi impuesto, pues no me va a dar para otras cosas, ¿sí? Entonces ya estás poniendo en duda realmente que el Señor provee. Tú cumple y el Señor va a proveer, ¿okay? Entonces, sea bueno o sea malo, tú cumple. Dios está en control. Dice Romanos 8:28, ¿sí? Y sabemos, dice, o sea, sabemos, ¿qué quiere decir esto? Que conocemos, ¿sí? Sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo podemos saber que amas a Dios? Porque sabes que Dios te amó primero. Sabes que Dios dio tu vida por ti. Dice, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. O sea, primero que nada sabemos, porque sabemos que Dios nos amó primero, porque Dios vino, mandó a su Hijo, murió en esa cruz, nos ha salvado, nos ha restaurado, nos ha traído paz para con Dios, nos ha justificado ante Dios. Y todo lo que pueda suceder, porque ya eres hijo de Dios, todo lo que pueda suceder en tu vida, sea bueno o sea malo, dale gracias a Dios, confía en Dios. Esto a lo mejor es un mal de parte del mal, no sé, los demonios están buscando cómo hacernos tropezar igual, no solo nuestras propias concupiscencias, o sea, nuestras propias pasiones, sino que también puede ser que el mal, Satanás y sus demonios están buscando cómo hacernos tropezar, y pongan una situación tan fuerte en nuestra vida, que el Señor la va a voltear y la va a cambiar y la va a hacer para un bien, para glorificar su nombre, pero al mismo tiempo para un bien para ti. Entonces debemos estar confiados en que el Señor está bajo control y todo ayuda para bien. Esto debe ser parte de nosotros. Todo ayuda para bien, sea bueno, sea malo. Un ejemplo muy grande lo vimos con Job. Job era un hombre que tenía su esposa, sus hijos, tenía realmente muchas riquezas, se puede decir así, campos, árboles, graneros llenos, ganado, animales, todo. De pronto, ¡pum!, sus hijos, su ganado, su dinero y hasta una enfermedad. ¿Y qué dijo? ¿Recibiré solo lo bueno de Dios y no lo malo? Eso dijo él. Entonces, debemos de pensar de esa manera. Bueno, si estoy enfermo, bueno, si estoy pasando por una situación fuerte, bueno, si estoy recibiendo cosas fuertes, si me están atacando, si estoy, lo que sea, yo confiar en que todo obra para bien. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Todo obra para bien. ¿Okay? Entonces, sucedan cosas buenas, sucedan cosas malas en nuestras vidas, todos son para bien, todos son para bien. El propósito es cumplir la voluntad de Dios, no es el nuestro, el propósito de Dios, para su propósito, no para nuestro propósito, para su propósito. Todo lo que suceda, si me vas a quitar algo que no conviene, es para su gloria. Entonces, recuerden que Dios es omnipotente, y podemos recordar un poco de lo que ha pasado en la Biblia. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Jonás? Jonás quería ir en contra de la voluntad de Dios, no quería ir a predicar a un pueblo llamado Nínive, una ciudad, mejor dicho, Nínive. ¿Por qué? Porque esa ciudad de Nínive eran personas muy malas, pero sí muy malas. Enterraban a la gente viva, los atravesaban con un palo desde abajo hasta la boca, atravesaban y los ponían como estandartes, y muchas cosas malas hacían. Entonces decía Jonás, ¿yo qué voy a hacer allá? A predicar a esta gente mala. Luego, ¿qué va a pasar? Él sabía cómo obra Dios. Él decía, luego, ¿qué va a pasar? Yo voy a dar mi cara allá y Él los va a perdonar. Y ellos no merecen perdón. Y Él sí, ¿no? Nadie. Dice la Biblia que no hay ni uno bueno. Y si Dios estaba dando la oportunidad de esas personas, entonces, ¿qué hizo Él?
pues me voy a otro lado, voy a escapar de Dios. Agarro mi barco, me voy a otro lugar y se embarca, se va y empieza una tormenta tan fuerte como la que hablamos hace un rato, que se empieza casi a destruir el barco, la embarcación. ¿Y qué hace? Habla con las personas porque vienen a verlo y les dice, ¿saben qué? Yo sé por qué está pasando eso. Tiren al mar y se va a calmar. ¿Quién creen que preparó todo esto? ¿Quién creen que preparó al pez para que lo reciba 3 días y 3 noches dentro del pez grande? Dios. Entonces, debemos que confiar en Él. ¿Quién llevó a los israelitas al desierto, donde no había agua, donde no había comida, y les proveyó? Había una nube que los cubría de día, y había una luz que les llegaba de noche. Venía el alimento del cielo, el maná, agua hasta de las rocas podían salir. A ellos nos enseñó a depender de Dios y nos está enseñando a nosotros. Y no es que Él esté haciendo algo malo contra nosotros, sino que se presenta una circunstancia y Él la toma y la cambia. Entonces es algo que tenemos que recordar, que Él está en total control, que Él es todopoderoso y nada imposible para Él, nada. Entonces, si estamos pasando por problemas, ya sean grandes tempestades, o pequeñas tempestades, recuerda que el Señor está en total control. Puede ser dinero, puede ser trabajo, puede ser problemas familiares, conyugales, no lo sé, lo que sea. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Gozarnos. ¿Qué es gozo? Gozarnos no es reírnos, porque mucha gente malinterpreta, me gozo, me río. Sí es parte del gozo, pero gozarnos es saber que tienes un Dios que está en control de todo y que todo obra para bien. Eso te va a traer un gozo. Santiago nos dice que nos gocemos. En el capítulo 1 está, en el versículo 2, gózate en lo malo que puedas estar pasando, gózate en todo y dale gracias a Dios por todo, bueno o malo, como lo hizo Job. ¿Por qué? Porque este mismo Dios que hace nos va a cuidar, va a suplir todo lo que necesitamos y va a darnos, dice que de sus gloriosas riquezas nos las ha dado por medio de Cristo Jesús, nos va a dar. Y no estoy hablando de riquezas de dinero, nos puede dar, pero no estoy hablando de eso. Es importante, Filipenses 4:19 dice esto, es importante que nos gocemos, que sepamos que Dios está en control, que Él va a suplir todo lo que necesitemos de sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Así que, ¿qué pasa? Dios no tiene malicia, Él es santo, santo, santo. No puede haber malicia en Él, y las cosas que pasan se presentan a veces por nuestra propia culpa. Nosotros tomamos malas decisiones, a veces es por nuestra propia concupiscencia, por nuestras pasiones, por nuestros malos hábitos. Ahora Dios es tan bueno que te ayuda y lo vuelve para un bien. Entre ello hay disciplina, corrección. Es importante que discernamos esto, o sea, que lo veamos como espiritual. Tenemos que orar, tenemos que meditar en la palabra para que empecemos a discernir estas cosas y veamos la finalidad, que es cumplir el propósito de Dios. La finalidad de todo esto es que nosotros cada día nos parezcamos más a Cristo. Somos cristianos, pequeños Cristos, seguidores de Cristo, representamos a Dios, a Cristo, caminamos tras sus huellas. Que se vea la evidencia, que se vea la evidencia, que se vea la omnipotencia de Dios, que se vean sus atributos de Dios en nosotros, que se vean que realmente tienes toda esa fe, esa confianza en Él, y esto es perseverante. Vamos a ponernos de pie, terminamos el tema de hoy para orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Pedimos, Señor, que no quede en el aire, Señor, que no sea una historia más, sino que sea grabada en nuestros corazones, que nos redarguya, que nos guíe, que realmente cumpla su cometido, Señor, que dé fruto, que podamos día a día parecernos más a ti. Pedimos que tú respaldes todo esto, Señor, y nos redarguyas constantemente, nos recuerdes
todo esto que estamos aprendiendo y que lo vivamos. Que no solo lo escuchemos, sino que salgamos a ese mundo en el cual estamos y que mostremos la luz a los demás, Señor. Que puedan ver en nosotros que somos esa luz, que tú nos has dado luz para reflejarla, Señor. Ayúdanos, Señor. Deposita en nosotros sed y hambre de tu palabra. Deposita en nosotros sed y hambre de justicia. Que podamos de veras enfocarnos, Señor, en buscar tu reino y tu justicia. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por la vida de mis hermanos. Prepara nuestros corazones para esas alabanzas que lleguen como olor fragante entre ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a